Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es cerrar para abrir, a cargo de la psicóloga Gabriela Pandolfo. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Cerrar para abrir. Son dos procesos que son opuestos. Cuando pensaba en este tema me acordaba de mis hijas cuando eran chicas, y a veces cuando teníamos que esperar en la sala, en el médico, cuando teníamos que esperar un tiempo, una de ellas, la más chica, era muy inquieta, no había cómo, siempre tenía que estarse moviendo. Y le llevaba distintas actividades para que no empezara a romper todo por ahí. Y recuerdo que una de las cosas que le hacía hacer era le daba una cartuchera para que ella abriera. Y saben que abrir no le costaba cuando era chiquita. Lo que le costaba siempre era cerrar. Parece que es más fácil abrir. Algunos tienen accidente que se le abre el cierre. ¿Alguna vez pasó? Bueno, para abrir es fácil. Lo complicado a veces es cerrar. Y a veces en nuestras vidas también ocurre lo mismo. Que abrirnos a nuevas oportunidades no nos cuesta. Abrirnos a algo nuevo, empezar algo nuevo, como dicen el lunes empiezo, no es algo que no nos cueste, pero muchas veces nos cuesta cerrar ciertos procesos, cerrar a veces ciertos dolores, cerrar ciertos temas en nuestras vidas, que a veces por demasiado tiempo quedan entreabiertos. Y hoy vamos a hablar que a veces que necesitamos cerrar ciertos aspectos en nuestras vidas para poder abrirnos a lo nuevo que tiene de Dios. Y hoy vamos a hablar cerrar para abrir y vamos a basarnos en un pasaje bíblico que es la próxima diapositiva, que dice así, Primera de Samuel 16:1, dice, ahora bien el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. En este versículo que citamos, se presentan tres personajes, uno que no se nombra, pero que si continuamos leyendo el pasaje, lo vamos a encontrar que ¿quién es? David, el rey David. Encontramos a Samuel, encontramos a Saúl y a David. Es interesante que aquí Dios le habla a Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel era un sacerdote, un profeta de Dios. Y el nombre Samuel significa al que Dios le habla, el que escucha a Dios. El significado de su nombre, ¿se acuerdan que en la antigüedad el significado del nombre tenía gran impacto en la vida de las personas? Y le dice, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. ¿Saben que Saúl, primer rey de Israel, el nombre significa el deseado, el implorado? Y si nosotros vemos la historia de Saúl, el pueblo pidió por un rey, clamó por un rey, y ahí vino Saúl. Y luego encontramos a David, que David significa el elegido de Dios, el amado de Dios. Y acá es interesante que Dios le dice a Samuel, a su profeta, aquel que escuchaba a Dios, dice, ya has hecho suficiente duelo. Hay otra versión que dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ahora, duelo lo asociamos a la muerte. Saúl seguía vivo ahí, no había muerto Saúl. Saúl seguía vivo y seguía siendo el rey de Israel cuando Dios le habla a Samuel. Pero el tiempo de Saúl se había terminado. Dios lo había desechado porque él había obedecido en unas cosas a Dios, en un incidente, después si lo leemos,
Y en otras no, dijo, bueno, de esto me gusta y esto no, de esto obedezco y de esto no, voy a salvar esto porque con esto vale la pena quedarnos, y desobedece a Dios. Pero ¿por qué tomo este versículo y este pasaje? Dios le estaba diciendo a Samuel, no te quedes con esto, cierra esta etapa, porque ahora viene una etapa mejor. ¿Y cuántas veces Dios habla, llega a nuestra vida y nos dice, no es que sea malo esto, pero yo tengo algo mejor, y para eso mejor que tengo para ti, necesito que hagas ciertos cierres? Y vamos a la siguiente, porque vamos a hacerlo brevemente, pero bien comprimido, para que pensemos y reflexionemos juntos. Como dijimos, Dios le dice a Samuel, cierra esta etapa para que pueda empezar una nueva. No podía comenzar la etapa de David si Saúl seguía siendo rey, no iban a haber dos reyes. Y acá nos habla de lo que nos pasa a nosotros. Los ciclos son procesos de la vida que deben tener un comienzo, un desarrollo y un fin para poder dar inicio a un nuevo ciclo. Si sigue ese ciclo abierto, no vamos a avanzar. Ahora, ¿a qué nos referimos con todo esto? ¿Cuántas veces nosotros atravesamos ciertos procesos, ciertas decepciones en nuestra vida? ¿Alguna vez lo decepcionó a alguien? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos han sido decepcionados? Solo uno. Bueno, qué divino acá. ¿Cuántos han sido lastimados por alguien? A ver. ¿Cuántos han vivido una injusticia? Les ha ido muy bien, porque hay una cantidad que no les pasa nada. O viven en una burbuja y están encerrados, o no, sí. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros atravesamos una injusticia, un desengaño, una desilusión? ¿Qué nos pasa en nuestra mente? ¿Qué nos pasa? Hay confusión, viene a nuestra mente, todo lo relacionamos con eso. Y hay algo que nos pasa a todos, que también nos predisponemos. Si alguien nos falló, ya lo miramos con otros ojos. ¿Les pasa o no? Lo miramos con otros ojos. Pueden hacer el acto más maravilloso con nosotros, más generoso, pero ya nosotros le vamos a atribuir alguna intencionalidad que no es la mejor, no nos va a caer bien, porque estamos de pronto dolidos y anclados con eso que nos ha pasado con esa persona. Y está bueno no negar lo que nos pasa y decir, sí, esto me ha dolido, esto me han decepcionado, a veces hasta personas muy cercanas a nosotros. Pero qué problema y cuán encerrados nos quedamos cuando nos quedamos en eso y no podemos seguir adelante. Hoy de mañana en el culto que nosotros tuvimos en nuestra iglesia, y hay una señora así que se ha convertido hace unos años, que ha conocido a Cristo, y ella contó un testimonio que me impactó. Ella dice, porque hablábamos, ¿cómo estabas hace 10 años? Y ella contó que ella había tenido una vida muy difícil, había sido abusada sexualmente por su padre durante su infancia, su adolescencia. Su padre biológico, que era el que había abusado de él, había sido abandonada por su abuela biológica, que lo había dado en adopción, y que ella vivió con mucho dolor, mucha angustia, como es obvio, muchos años de su vida. Hasta que conoció, como nosotros hemos conocido a Cristo, y paulatinamente Dios la fue sanando su corazón, le dio alegría, quitó esa angustia y ese rechazo. Pero no es eso lo que quiero contar. Y un día se reencontró con su abuela biológica, que él la había rechazado, que no la había querido ver, y ella trató de acercarse, pero la abuela le dijo, no, yo no quiero saber nada contigo porque yo fui mala contigo y si estás conmigo tú me vas a perjudicar. ¿Saben que esta señora quedó en la calle, quedó sin ningún subsidio, quedó sola, de tal manera que el juez llamó a esta señora a la casa a decirle si ella se podía hacer cargo porque no tenía nadie que se hiciera cargo de ella? Ahora ustedes piensen, alguien que no hizo nada por ti, que ahora cuando estás casi muriendo, sin ningún recurso, vienen a pelear a ti, ¿tú qué dirías? ¿La ayudarías?
Bueno, y yo sinceramente no sé si yo hubiera hecho lo que hizo esta mujer, la verdad tuve que revisar mi propia vida. ¿Saben lo que hizo esta mujer? La trajo a su casa, la cuida y dice, y ahora la estoy conociendo y amando. ¿Quién hace ese cambio? Solo Dios. Ella pudo cerrar ese ciclo de tanto dolor, de abandono, y lo pudo transformar en algo maravilloso. Sinceramente no sé cuántos de nosotros, no sé si yo lo haría, sinceramente la admiro notablemente, pero eso no lo hace, no lo hacemos nosotros por lo buenos que seamos. Solo Dios puede producir esos cambios en nuestras vidas. Y ella la ama, la cuida, es postrada. El otro día me decía, pastora, yo no puedo ir a tal lado porque no tengo quien cuida a la abuela. Yo digo, todavía se preocupa tanto, ¿no? Y Dios, y la ves alegre, a esta mujer la ves alegre, la ves contenta. Esos cambios solo lo puede hacer Dios, pero solo cuando podemos cerrar ciclos. Ella decidió cerrar ese ciclo de todo ese abandono que vivió, de todo ese sufrimiento, esa falta de amor, y lo transformó con la ayuda de Dios en algo poderoso. Y realmente para mí fue de mucha inspiración, por eso para abrirnos a nuevas oportunidades, para abrirnos a lo que Dios tiene por delante, porque Dios tiene cosas preciosas para nosotros. Pero no puede valerse de nosotros si estamos aferrados a nuestros dolores, a nuestros rencores, aferrados a la culpa, aferrados a la herida que nos causaron. Porque eso nos detiene, eso nos ancla, eso nos detiene. Y me encantan estas palabras que la leí varias veces, ya las fijé, que decía, sanar y fortalecer los vínculos de familia es acceder a una mejor calidad de vida. Piensen en este pensamiento. Esto es maravilloso, porque Dios viene a sanarnos, pero para sanar y fortalecer los vínculos, tenemos que estar dispuestos a perdonar, tenemos que estar dispuestos a olvidar. Me encanta una versión de 1 Corintios 13 que dice que el verdadero amor no lleva un registro de las ofensas causadas. Que Dios nos ayude. Y vamos al siguiente. ¿Por qué nosotros tenemos resistencias a cerrar ciclos? ¿Por qué nos cuesta tanto cerrar ciertos ciclos? ¿Por qué a veces estamos siempre en la repetición de lo mismo y vemos que no avanzamos? No cerramos ciclos cuando tú ves que pasan los años y siempre estás en la misma, siempre estás atravesando los mismos problemas, las mismas luchas, las mismas dificultades, una y otra vez con nuevas caras, pero siempre estás en los mismos problemas. De pronto hay algo que tú no cerraste, hay algo que tú no resolviste, hay algo que no te valiste de la ayuda de Dios para salir adelante. Y tenemos resistencia, pero ¿por qué nos resistimos? Y hoy hay un dicho que me gustó mucho, que dice que el árbol no nos tape el bosque. A veces estamos mirando tanto algo puntual que vivimos, que nos impide tener una mirada más abarcativa. Estamos tan detenidos en algo que vivimos, que pasamos, o que estamos transitando, que nos impide ver todo lo demás. ¿Cuántas veces estamos solo mirando eso tan difícil que pasamos y no vemos tantas bendiciones que tenemos? Recuerdo una señora que conocí hace años, ella siempre estaba triste por la hija, porque la hija era inmadura, porque la hija esto, y siempre centrada su mirada en la hija. Tenía un marido que era maravilloso con ella y ella no lo veía, solo estaba en ese dolor hasta que el marido se enfermó, bueno, atravesó una cantidad de situaciones y ahí dijo, ¿y por qué no disfruté esto que tenía? A veces estamos demasiado pendientes de un puntito negro y no vemos todo lo que Dios tiene. Por algo la Biblia nos dice que no olvidemos ninguno de los beneficios de Dios. Dios ha hecho cosas en el pasado por nosotros. Y si los hizo en el pasado, los hará en el presente y los hará en el futuro. Entonces, no te detengas en eso. Y recordaba a Jesús, decimos que el árbol no nos tape el bosque, que la injusticia que vivimos no nos tape el amor. Cuando Jesús estuvo en la cruz fue el que vivió mayores injusticias, ¿no?
tuvo un juicio desleal, fue traicionado. Pilato, como no tenía cómo acusarlo, dice que se lavó las manos y se arréglense ustedes. Pero también Jesús, que vivió tanta injusticia, tanta traición, tanta deslealtad, Él dijo, nadie me quita la vida, la entrego yo por amor. Entonces, que las injusticias que nosotros atravesemos o vivamos, no opaque ese gran amor de Dios que tiene para nosotros. Y cada vez que atravieso alguna situación difícil, digo, cada vez más confío en el cuidado de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Y es verdad que hay gente que nos quiere perjudicar, y a veces hay gente que es injusta con nosotros. Pero no hay mayor defensa que la que Dios puede darnos. No hay mayor cuidado que el que Dios puede tener sobre nosotros. Así que no temas, que esa injusticia no opaque, no tape el amor de Dios. Que el sufrimiento que podamos atravesar no tape la victoria que Jesús nos quiere dar. Podemos atravesar sufrimiento. Dice que la Biblia nos dice que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiemos. Bueno, recuerdo cuando nació mi última hija, todos me decían, cuando nació el primero tuvo un parto sumamente difícil, estuvo en el CTI, tuvo un sufrimiento que no podía dormir porque me despertaba con el dolor, fue horrible, fue como una tortura, bueno, estuvo en el CTI, fue un parto muy mal asistido. Cuando fui a la segunda dije, no, ahora Dios va a ser bueno conmigo, no la voy a sentir. La sentí de aquí a la China y de vuelta. Y cuando fui embarazada de la tercera, de Sofía, yo recuerdo cuando los dos primeros los planificamos, la tercera fue un regalo que Dios nos mandó. Yo recuerdo que miré Le Battés y ¿qué diría una madre cuando ve Le Battés? Dice otra vez los pañales, otra vez. Yo no dije eso. Yo dije otro parto, como diciendo otra vez atravesar este sufrimiento. Y vino una iluminada de Dios y me dijo, tranquila, yo ya he orado, no vas a sentir ningún dolor. Yo dije, ay, qué bueno, tranquila, este parto no te va a doler más. Fue el que más me dolió. Así que Dios no le habló nada, ¿no? A veces nosotros queremos huir del sufrimiento. Y Dios nos permite que el sufrimiento, bueno, está preciosa mi chiquita, ¿no? Ya tiene 12 años, pero a veces, y tantas cosas que atravesamos en nuestras vidas, pérdidas, a veces perder un trabajo, perder un familiar que queremos mucho. Dios no nos exime del sufrimiento, pero Dios nos da fuerza en medio del sufrimiento. Está a nuestro lado y nos ayuda a atravesarlo. Como dice, atravesando el valle de sombra y de muerte, lo cambia en fuente. El sufrimiento lo atravesamos, pero Él está a nuestro lado. Y Él nos sostiene de su mano y nos ayuda. Entonces, que el sufrimiento no tape la victoria. Él nos va a ayudar a salir adelante de cada situación que enfrentemos. Y que la rutina no tape la motivación. ¿Cuántos son rutinarios? A ver acá. ¿Cuántos son rutinarios? Sos muy rutinario. ¿Quién más? Muy rutinario. ¿Quién más? No. Muy bien. Hay algunos que son tan predecibles. Tengo un cuñado, les cuento esto en secreto, que ya sabe, si vas a una determinada hora, en qué silla va a estar, cómo va a tener el mate hacia qué lado. Y cuando viene la suegra del exterior, se sienta en su silla. Y nosotros todos lloramos la risa porque le rompió la rutina, se sienta en la silla de él. ¿No? Entonces, bueno, pero a veces la rutina nos hace también estancarnos, que la rutina de todo lo que vivimos no nos quite la motivación de lo que tenemos por delante. Siempre Dios tiene algo nuevo para nuestras vidas, siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay algo más que podemos hacer, algo más que podemos transitar y nunca es tarde. ¿Cómo pudimos entonces cerrar los ciclos y abrirnos a nuevas oportunidades? Esa es la que viene. ¿Cómo podemos cerrar los ciclos? Lo primero, si nosotros vemos que estamos detenidos por demasiado tiempo en un estado, en una situación, lo primero es reconocerlo. Dice que no hay necio más grande que aquel que hace siempre lo mismo y espera
resultados distintos, ¿verdad? Aquel que siempre hace de la misma manera las cosas y quiere que le salga distinto. Entonces, si vos haces siempre de una manera y nunca te sale, sabes que algo vas a tener que cambiar para que te salga bien, ¿verdad? A veces yo recuerdo, conocía una señora que hacía todas las tortas crudas. Yo digo, ¿usted no se da cuenta que algo está haciendo mal? Todas las veces las tortas le quedan crudas. Y entonces a veces era que teníamos un poco de maldad, le ofrecíamos a alguien para que cayera y comiera esa torta cruda, y la observábamos a ver quién buscaba una servilleta para escupirla y tirarla, ¿no? Y lo poníamos en observación. Pero mira, cuando hacemos de pronto algo siempre mal y lo volvemos a hacer de la misma manera. Y a veces en nuestras vidas nos vinculamos con otro, nunca llegamos a vincularnos bien con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, pero seguimos manteniendo los mismos patrones y queremos tener resultados distintos. Algo habrá que cambiar para que podamos cerrar esos ciclos y abrirnos a los nuevos. Por eso dice Pablo en Filipenses 3, 13 y 14, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Y hay otra versión que dice, no considero yo ser perfecto. Estamos todos llenos de errores, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta. La meta es aquello que queremos alcanzar. Y creo que una de las metas que necesitamos alcanzar es esta, que Dios nos ayude a fortalecer los vínculos de familia, que Dios nos ayude a no repetir las mismas formas de relacionarnos, que si hay algo que es nocivo, y siempre terminamos discutiendo, y siempre terminamos peleando, y siempre terminamos enojados, bueno, habrá que cambiar algo en la forma de vincularnos para tener un resultado diferente, ¿verdad? Si siempre le decís lo mismo, y se enoja, deja de decírselo, ¿verdad? Hay gente, vieron, que te dice siempre lo mismo, el otro día, siempre lo que te molesta te lo dice. Bueno, un día decirle, no, la verdad no me gusta que me digas esto, me molesta. A ver, capaz que no lo repite. Pero cuando hacemos una y otra vez lo mismo, obteniendo los mismos resultados, que Dios nos ayude a poder cerrar esos ciclos y empezar para abrirnos a las oportunidades que Dios tiene para nosotros. Y seguimos adelante, por eso necesitamos olvidar lo que queda atrás. Y olvidar del griego significa descuidar intencionalmente. No podemos seguir aferrados al pasado. No podemos seguir, yo he conocido personas de 70, 80 años que me dicen, Gabriela, lo que pasa cuando yo tenía 6, 7 años, mi madre esto y cuando... Yo le dije, está, sí, pero hay que cerrar esa etapa, sanate de esa etapa y mira para adelante. No podés vivir toda la vida cargando esa mochila, cargando ese dolor. Cuando Jesús nos decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, nos habla de eso, de poder dejar esa mochila, de aquello que nos agobia, que nos afecta, que nos entristeza, que nos aflige, que lo podemos dejar. Y de esto sí, yo puedo decirlo en mi vida, personalmente, que he tenido que cerrar ciclos, que he tenido que olvidar experiencias de la niñez, de la adolescencia, he tenido que perdonar eventos de la niñez y de la adolescencia que marcaron, pero que un día dije, no, si yo no olvido, si yo no perdono, si yo no cierro este ciclo, voy a estar siempre ligada a esos eventos, a esas historias. Pero Dios es aquel que nos ayuda a dejar nuestras cargas y a poder seguir adelante sin esas mochilas. Por eso, pero nadie lo puede hacer, solamente si nosotros nos disponemos. ¿Saben qué? Estuve leyendo hace como un mes que estoy leyendo de vuelta los evangelios. Ya no sé cuántas veces lo leí, pero los quiero leer de vuelta. Y leyendo el evangelio de Mateo, nuevamente, quedé impresionada, siempre encontramos algo nuevo en la Biblia. Hay tantos libros que leemos, yo soy sumamente lectora, he leído libros, no sé la cantidad de libros que he leído en mi vida y sigo leyendo, porque me encanta leer. Y la Biblia la he leído mucho y la sigo leyendo. Pero siempre encontramos algo nuevo. Pero algo que me impactó nuevamente leyendo Mateo, que dice que Jesús, siempre cuando hablaba, había gente que tenía esa receptividad para tomar su mensaje,
para aplicarlo a su vida. Pero leí mucho sobre los fariseos. Dice que los fariseos estaban escuchando a Jesús permanentemente, pero pensando y cuestionando, tratando de encontrarlo en algo donde lo pudieran acusar, donde pudiesen decir, esto que estás haciendo lo estás haciendo mal, esto que estás diciendo no está bien. No tenían apertura para la palabra de Dios. Por eso nunca hubo cambios en su vida. Entonces, si tú quieres dejar esa mochila, lo primero es abrirte y dejar de cuestionar todo y decir, sí, yo me voy a aferrar a Dios. Y aunque no lo logré en 10, 15, 20 años, si yo ahora digo no, con la ayuda del Señor lo voy a hacer, si cambio ese chip, cambio eso de decir no, puedo, con la ayuda de Dios puedo, te aseguro que lo harás. Y es maravilloso el cambio que Dios hace. He experimentado lo que produce el perdón. Perdonar a quienes nos hirieron, perdonar a quienes nos defraudaron, perdonar a quienes omitieron sus obligaciones sobre nosotros, nos da una libertad y nos hace alcanzar cosas maravillosas. Así que no te quedes con eso, sino con la ayuda de Dios, olvida intencionalmente. Vamos rápidamente a las que vienen. Por eso necesitamos olvidar 3 aspectos fundamentales. Lo que quisimos hacer y no hicimos. Hay gente que siempre dice, ¿por qué de joven no hice esto? ¿Por qué no aproveché el tiempo acá? Olvida eso, no te vas a seguir culpando ni reprochando lo que quisiste hacer y no hiciste. ¿Por qué no estuve más cerca de mis hijos en la infancia? ¿Por qué no estuve con mis padres más tiempo? ¿Por qué no ahorré cuando tuve la posibilidad? Ya pasó, no podemos volver atrás. Así que olvida, aprende de lo que viviste, pero no te quedes con ese pensamiento. Lo que hubiésemos querido hacer, lo que no hubiésemos querido hacer e hicimos. A veces nosotros hemos herido a otro, hemos ofendido, hemos tomado malas decisiones. ¿Cuántos han tomado malas decisiones en su vida? ¿Cuántas veces tomamos malas decisiones? Pero no nos podemos quedar ahí. Ya lo hicimos. Dios quiera que hayamos aprendido la lección, ¿no? De lo que hicimos mal. Pero tenés que olvidar, ya pasó. Dios te abre un tiempo de nuevas oportunidades para no repetir los mismos errores. El gran problema es cuando nosotros repetimos una y otra vez lo mismo. Y solo Dios nos ayuda a salir de esos círculos de repetición. Y también necesitamos olvidar el dolor que nosotros provocamos o el dolor que nos provocaron. No seamos inocentes. Nosotros también muchas veces hemos provocado dolor a otros. También necesitamos olvidar, aprender y seguir adelante. Y también el que nos provocaron a nosotros. Y también, en las últimas, necesitamos extendernos hacia adelante. No es solo olvidar, no es solo cerrar, es abrir. Abrirnos a los que hay, a lo que Dios tiene para nosotros por delante. ¿Cómo nos tenemos que abrir? Despojándonos de todo eso. De todo eso, esa carga que sentimos. Saben que hasta en el cuerpo sentimos. ¿Nunca les pasó? La metáfora es algo que tiene mucho que ver con nosotros. Nunca dicen, la verdad que voy a tal lugar y siento como que tuviera una bolsa de Portland encima. ¿Cuántos usaron esa metáfora alguna vez? Parece que me pasó un camión por encima. En el cuerpo sentimos. Yo recuerdo cuando estábamos una vez de vacaciones, por eso el cuerpo siente también. Estábamos de vacaciones con Vale, tenía a Vale y a Fer y a Sofi. Sofi en brazos, Vale estábamos todos en las termas, salimos en la piscina, entonces conté 1, 2, 3, 1, Daniel iba adelante, los otros 2 atrás, todos bien, de pronto cuando voy caminando con la bebé en brazo, veo que el salvavidas se tira y yo dije, qué madre descuidada, cómo no cuidó a su hijo, está sacando un niño de ahí, qué horrible, vieron que somos tremendos, ¿no? Cuando veo el salvavidas trae a Vale, saca a Vale a mi hija. ¿Saben lo que sentí en el cuerpo? Sentí la sangre helada. Pocas veces sentí esa sensación, se me heló la sangre, un día de calor profundo, pero sentí frío. Como que la sangre se me congeló. ¿Qué había hecho ella? Fernando estaba ahí, bandido Fernando. Le dijo, ¿a que no te atreves ahora? Daniel con las toallas para secar, dándole a uno. Dale, atrevete, tirate. Y Valeria se tiró ahí,
y se tiró para el lado hondo, y eso que es súper tranquila, fue toda la vida, hizo esa cosa de Dios la guardó. Pero ahí sentí en el cuerpo, por eso cuántas veces en nuestro cuerpo sentimos el dolor, el peso. Tendría 5 años, 5 años y medio. Y gracias a Dios, nosotros súper cuidadosos y dije, bueno, no juzgues a nadie, porque mirate, a vos dejá de juzgar a la gente, mirá, a todos nos pueden pasar cosas, serás muy cuidadoso, pero mirá lo que te pasó con tu hija. Pero quiero decir, en el cuerpo sentimos. ¿Y cuántas veces cuando tenemos que ir a un lugar que no queremos ir, sentimos como un peso? Y sentimos una carga, y sentimos como que nos pasó un camión por encima, y lo sentimos en el cuerpo, nos atraviesa nuestro cuerpo. Pero que nosotros podamos valernos de Dios. Dios no es una idea, Dios no es algo que está allá lejano, Dios es algo que vivimos intensamente. Y que Dios nos ayuda a despojarnos de ese peso, porque Dios no quiere que cargues ese peso que a veces has cargado por años. Dios no quiere. Y a veces dices, sí, yo lo merezco pasarlo porque yo tuve culpa, porque un día en el año 1965 yo hice está bien que cargue. No, Dios no es un Dios que te va a hacer cargar toda la vida con una mochila tan pesada. Dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es el pecado? A veces son nuestras malas actitudes, nuestras malas intenciones. Esto mismo que yo hice, qué horrible esta madre, y era yo misma. Eso que a veces nos asalta, el juzgar mal a otro, que podamos despojarnos para correr con paciencia lo que Dios tiene por nosotros por delante, poniendo los ojos en Jesús. Jesús es aquel que no nos falla, es aquel que nos escucha, es aquel que está a nuestro lado, y es aquel que es la fuente de nuestra fe. Es aquel que es la fuente de nuestra fe. Y hay muchos que quieren doblegar nuestra fe, que quieren ridiculizar nuestra fe, que quieren decir, ¿cómo puede ser que alguien crea en Dios? Eso lo dice aquel que no lo ha vivido en su vida, que no lo ha vivido en su cuerpo, que no lo ha vivido en su alma, que no ha experimentado el poder transformador de Jesús. Y vamos a la última entonces, necesitamos proseguir a la meta. Y recordemos, tenemos la promesa de Jesús. Jesús nos dijo, el que viene a Cristo, así comienza, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios es especialista en hacer cosas nuevas en nuestra vida. Por lo tanto, hay puertas que tenemos que cerrar, las de rencor, las de la culpa. ¿Por qué digo estas dos como puertas principales? Las de rencor que hablan de lo que nos han hecho y lo que nos cuesta perdonar. Perdonar no es fácil. Perdonar no es nada fácil. Para perdonar necesitamos de Dios. Necesitamos que Él nos ayude a perdonar. Pero no hay forma de ser libre sin el perdón. Por eso necesitamos, y el primer paso para perdonar es tener la determinación de hacerlo. Es decir, yo decido perdonar porque quiero ser libre de todo esto que me afecta. Y también cierra la puerta de la culpa. Y acá está la otra cara de la moneda, que de pronto hay tantas cosas que nos quedaron, y a veces cuando evaluamos, hay un cambio de década, evaluamos, cuántas cosas nos quedan en el debe, cuántas cosas hicimos mal. Pero también el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y si Jesús nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Por eso también perdonarnos a nosotros mismos porque Dios nos perdona. Y aprende de lo que vivimos hasta aquí. Los últimos años atravesamos algunas situaciones muy difíciles y muy dolorosas en nuestra familia. Y algo que aprendimos es a confiar en el cuidado de Dios. Cuando estamos en medio de los problemas, de las dificultades que surgen, de las enfermedades que emergen, parece que no vemos el norte, no vemos el horizonte, vemos que todo tormenta, que todo es oscuro.
Pero ahí está la fe. Decir, Dios, yo confío en tu cuidado. Y quiero decirte que si tú confías en el cuidado de Dios, va a amanecer. Va a amanecer, va a clarear el día. Y de alguna forma, eso tan doloroso que has vivido, eso tan difícil, de alguna manera, Dios lo va a usar para tu bien. Va a hacer de ti una mejor versión de ti mismo. Y también va a hacer de ti una persona más feliz. Porque Dios quiere nuestra felicidad.